¿Qué tal, amables profesoras y amables profesores? Nos da mucho gusto que vuelvan a sintonizar este canal. Y un saludo muy especial a nuestros amigos y amigas de las redes sociales. Bueno, vamos a abordar un tema áspero, un tema complejo, un tema difícil, que es la problematización. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque un colega suscriptor nos dice, ¿qué? Pues no explicaste en qué consiste la problematización, que va a ser uno de los tópicos que vamos a abordar en la reunión de directivos y por supuesto en la reunión con los docentes. Así es de que los invitamos a que se sigan suscribiendo y que nos dejen sus comentarios. Vamos a explicar grosso modo, con bolitas y palitos, tratando de ser lo más práctico posible para que nos demos a entender en la medida de nuestras posibilidades para explicar lo que es la problematización, retomando lo que vimos en el video anterior, pero centrándonos en la problematización. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar. A ver, déjenme acomodo. Bueno, ya estamos aquí y vamos a iniciar con este tema para tratar de clarificar un poquito y tomar en cuenta la opinión de nuestro colega Juanco. A ver, ¿qué es problematizar? Ya en el video anterior mencionamos que este término nos recuerda el personaje ilustre en Latinoamérica como es Paulo Freire. Y decíamos que problematizar, y lo sostenemos y lo ratificamos, consiste en cuestionar la realidad, qué es lo que vivimos, no nada más lo teorizar o partir de conceptos ideales, sino cuestionar la realidad circundante. Y aquí lo tenemos, vean ustedes, aquí tenemos problematizar, tenemos al sexo femenino y al sexo masculino haciéndose cuestionamientos sobre el mundo, lo que viven. Y para eso vamos a remitirnos para tener un respaldo documental. Precisamente aquí tenemos en nuestra diapositiva, más bien en los planes y programas, dice así: la problematización de la realidad cumple la función de cuestionar lo que decíamos, cuestionar el papel de los saberes y conocimientos. Es decir, proponer la incorporación de nuevas formas de razonamiento. Nuevas formas de razonamiento, no nada más quedarnos con los saberes ya establecidos o la verdad impuesta o la verdad propuesta por los saberes, vamos a llamarlos así, europeizantes. Los saberes o el conocimiento establecido europeo o el occidental, vamos a llamarlo así. Y entonces, bueno, aquí dice la confluencia de los ejes articuladores y los contenidos de los campos formativos conforman un núcleo integrador, que es lo que vamos a tratar de explicar. Repetimos, la confluencia de los ejes articuladores y los contenidos de los campos formativos conforman un núcleo integrador de trabajo didáctico. Y vamos a ver aquí, vámonos aquí a nuestro trabajo. Vean, preguntarse. Les decíamos que en la sesión que vamos a tener con los maestros, vamos a elegir un contenido. Tanto los directores, el día que tengamos la reunión los directivos, vamos a elegir un elemento de nuestros planes y programas. Vamos a desarrollar el ejemplo que pusimos en el video anterior, pero aplicando lo que es la problematización, es decir, cuestionar. Y vamos a ver, el elemento del plan y programas que elegimos fue proyectos comunitarios. Si lo recordarán en el video anterior y se los recomendamos. Proyectos comunitarios. ¿Qué es problematizar? ¿Qué es problematizar? Es hacerse preguntas. Y esas preguntas sobre qué deben de girar o de qué nos debemos de preguntar. Bueno, primero, ¿qué es un proyecto comunitario? ¿Cómo surgen? ¿O qué es lo contrario a un proyecto comunitario? ¿Cuáles son las ventajas de un proyecto comunitario? Pero desde nuestro razonamiento y nuestro contexto. Aquí tenemos algunos elementos de análisis para cuestionarlos. Por ejemplo, los proyectos comunitarios superan, o lo contrario a los proyectos comunitarios vendrían siendo el trabajo segmentado, o el conocimiento fragmentado, o las situaciones ideales. ¿Cómo se trabajaba antes de los proyectos comunitarios o didácticos? Se trabajaba de una manera fraccionaria, conocimiento fragmentado, trabajo segmentado, de una manera individual se trabajaba, aislada y en situaciones ideales. Prácticamente se ponían cosas como ideales y no se partía de la realidad, del contexto real
de los alumnos o de la escuela. Bueno, pero entonces, si esto se trabajaba antes o antes de los proyectos se trabajaba de esta manera, ahora, ¿qué ventajas o qué beneficios? Sí, ¿qué aportan el trabajo por proyectos? ¿Qué aporta esta metodología? Debemos de preguntarnos, ¿qué aporta? Bueno, en los proyectos comunitarios ya no se trabaja de manera individual, se trabaja colectivamente. Un trabajo de manera colaborativa donde todos participan. Se obtiene no un conocimiento fragmentado, sino un conocimiento global del tema que se está tratando, del proyecto que se está realizando, y se parte de un contexto real. Un contexto real. ¿Se fijan? Aquí estamos cuestionando la realidad. En los proyectos comunitarios se trabaja a partir de un contexto real. Podríamos problematizar así para que nos quede más claro. A ver, ¿qué tipo de trabajo se realiza en los proyectos comunitarios? ¿Qué tipo de trabajo? Es colectivo, trabajo colaborativo. ¿Qué tipo de conocimiento se puede obtener con un proyecto comunitario? Conocimiento global. ¿De dónde se parte para elaborar un proyecto comunitario? ¿De dónde se debe de partir? Del contexto real. Ahora, lo contrario, para seguir problematizando, muy fácil. Si no se trabaja por proyectos, ¿cómo se trabajaba antes? O sea, antes de los proyectos, ¿con qué metodología se trabajaba y de qué manera se trabajaba? Bueno, aquí tenemos. ¿De qué manera se trabajaba antes de los proyectos comunitarios? Partiendo del individualismo, el trabajo era aislado, segmentado, en fin, esto que ya tenemos aquí. Ahora, en nuestro trabajo de la estación de directivos y de maestros se debe de problematizar un campo formativo. Y aquí lo tenemos. Elegimos, si ustedes vieron el video anterior, ética, naturaleza y sociedad. Estamos tratando de hacerlo más real, lo más práctico posible. A ver, ética, naturaleza y sociedad. Hacemos lo mismo. A ver, anterior, ¿qué significa ética? ¿O cómo se vivía la ética en nuestro país? ¿O de acuerdo a las hegemonías de los saberes? Bueno, había una explotación humana y sigue existiendo, por supuesto. Un egoísmo, una vanidad, un individualismo. Y se trabajó o se actuaba sin pensar en el deterioro de la naturaleza. Y prueba de ello es que tenemos calentamiento global, contaminación ambiental y demás. ¿Cómo podríamos problematizar de esta manera? A ver, anteriormente se explotaba, o desde cuándo se explota a los seres humanos. Bueno, decimos desde tiempos inmemoriales, desde que empezó a decir esto es mío y nada más, y tejones. Bueno, la ética, ¿qué es lo contrario a la ética? O antes de que se trabajara por ética o que nos diéramos cuenta de la ética, ¿cómo se trabajaba? Bueno, se actuaba de una manera egoísta y todavía se sigue actuando. La naturaleza, ¿por qué se ha deteriorado? Bueno, porque antes no se pensaba, no se tomaba en cuenta los perjuicios de la producción industrial. Pero se sigue realizando, claro. Eso es lo que debemos de problematizar. Y luego viene, ¿de qué otra manera podemos problematizar este campo formativo? A ver, en el nuevo plan y programas de estudio, se cambia esta perspectiva y vamos a problematizarlo. Entonces, ¿qué propone el nuevo campo formativo de ética, naturaleza y sociedad? Propone o se sustenta en un humanismo donde haya honestidad, donde haya solidaridad, conciencia ecológica. ¿Cómo debe ser la naturaleza de acuerdo al campo formativo que debemos promover en nuestros alumnos? Debe ser buscar un fin de una sociedad democrática, desarrollar la conciencia ecológica. ¿Qué tipo de conciencia se debe de fomentar en este campo formativo? Conciencia ecológica. ¿Qué tipo de valores? Honestidad. ¿Qué tipo de ser humano? ¿Qué tipo de ética? Un humanismo. De esta manera estamos problematizando. Bueno, desde nuestra perspectiva, y nos recuerda aquí a Paulo Freire. Más, vamos a poner un segmento. Lo que queremos es que vean la relación. Problematizamos aquí como proyectos comunitarios y aquí el campo formativo, pero también podemos problematizar los ejes articuladores y se van a dar cuenta que todo eso está vinculado de una manera globalizante, no fragmentaria, como diría Ernesto Castoriadis, donde dice el conocimiento fragmentado. Vean, tenemos y lo elegimos en el video anterior, el eje articulador, la inclusión. A ver,
Lo contrario a la inclusión. A ver, antes de que se tomara en cuenta la diversidad sexual, los alumnos o las personas con discapacidad o con capacidades diferentes, la equidad, la desigualdad, en fin. ¿Cómo se trabajaba antes o cómo se vislumbra antes aquí en nuestro país, en los países latinoamericanos? Pues obviamente se distinguen por la discriminación, se distinguen por la violación a los derechos humanos, y lo vemos a diario en las notas internacionales, como a los inmigrantes no se les trata como seres humanos, incluso se les corre a balazos. Esto es lo que debemos de cuestionarnos. Y lo contrario, ¿cómo debemos de compensar este tipo de problemas? ¿O cómo fomentar la inclusión a través de la educación, a través de este nuevo modelo, de este nuevo plan y programas? Y si analizamos el eje articulador, lo que promueve este eje es lo siguiente: fomentar la no discriminación, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la diversidad cultural y multicultural, la equidad de género, etc. Esto, si lo vemos desde el punto de vista, vamos a llamarlo desde el punto de vista propositivo, lo que queremos o lo que quiere la 4T, lo diríamos rápidamente, vinculando el elemento del plan y programas que elegimos, proyectos didácticos, el campo formativo y el eje articulado. Lo vamos a decir rápidamente, a ver si se escucha bien. Con los proyectos comunitarios, la metodología, una de las metodologías que propone el nuevo plan, se fomenta el colectivismo, el trabajo colaborativo, el conocimiento global, y se parte del contexto real de la comunidad. Pero aparte de eso, relacionando esto con el campo formativo, se fomenta o se desarrolla el humanismo, una conciencia ecológica para fomentar el desarrollo de una sociedad democrática y con valores como honestidad, sinceridad, el que no tranza no avanza. Así, y además se promueve este campo formativo trabajando los ejes articuladores. Y aquí mencionamos nada más uno, que se vincula con eso. Vamos a fomentar en la no discriminación, el respeto a los derechos humanos, la validación y la defensa de los derechos y la vivencia de los derechos humanos, y el respeto a la diversidad cultural y equidad, por mencionar algunas características que se incluyen en este eje articulado. Así, de esta manera quedaría más o menos explicada la problematización. Nos quedaríamos con lo propositivo, con lo que queremos, lo de arriba. Es decir, causas, consecuencias, O vamos a decir cosas negativas, aspectos positivos, perdón, negativos, positivos, negativos, positivos. Es decir, ejercer el pensamiento. Bien, pero no lo decimos nosotros, bueno, ahorita lo estamos diciendo nosotros. Pero vamos a escuchar, por ejemplo, a su majestad, ¿no?, a un pedagogo, un latinoamericano, para que ustedes tengan idea de lo que pensaba este hombre. Escuchen. El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. No importa que esté este contexto echado a perder. Una de las tareas del educador es rehacer esto. En el sentido de que el educador es también un artista. Él rehace el mundo. Ele redibuja el mundo, repinta el mundo, recanta el mundo, redanza el mundo. Ahí está. El maestro, el profesor, debe ser un artista que ame su profesión y que trate de reconstruir, reconfigurar, redibujar, diciéndolo de una manera muy sutil. En pocas palabras, propone que el maestro sea un formador de conciencias, más bien un reformador, un despertador de conciencias, que reconstruya la realidad, que parta de lo que vive, pero que busque la transformación. Es más, él cuestiona la educación con su gran libro de Pedagogía del Oprimido y la educación como práctica de la libertad, criticando la educación conservadora tradicionalista llamada, bueno, la denomina él educación bancaria. Entonces, van a decir, ¿y qué tiene que ver Paulo Freire con esto? Bueno, desde nuestra perspectiva, tienen fundamentos en los nuevos planes y programas
en las epistemologías del sur de Boaventura de Sousa Santos. Y consideramos, con esto de la problematización, que tiene un respaldo, aunque no se dice de manera explícita, en Paulo Freire, un pedagogo latinoamericano de nuestro terruño, parte de nuestra idiosincrasia cultural de Latinoamérica. Y es lo que pretende el enfoque de la 4T. Que nos conozcamos a nosotros mismos como latinoamericanos, como pueblo, donde se reconozcan las minorías, con las minorías culturales, las minorías lingüísticas, y que se promueva un cambio de paradigma en los saberes, que no predominen los saberes o la hegemonía de saberes europeos u occidentales. Eso es lo que pretenden. Y por último, bueno, los proyectos comunitarios es una de las metodologías que promueve la liberación de las conciencias, la problematización de la realidad y la transformación de la realidad. Bueno, ojalá y que nuestro buen amigo Juanjo, ojalá le haya quedado un poquito más claro. Esta es nuestra perspectiva de lo que es problematizar. Y como ustedes se pueden dar cuenta ya para terminar, los ejes articuladores con los campos formativos están estrechamente vinculados. Tienen una alta relación, una estrecha relación entre este enfoque con los ejes articuladores. Algunos entrarán en este campo formativo. El campo formativo son los saberes, los contenidos, los conocimientos que se van a desarrollar en los alumnos, pero tratando temas articuladores. Uno de ellos es la inclusión, otro de ellos es equidad, otro de ellos es pensamiento crítico. Estos son los temas, o vamos a llamarles así, las temáticas de relevancia que se van a abordar dentro de los campos formativos para desarrollar. Aquí están los conocimientos, aquí están las matemáticas, la biología, la historia, la geografía, en fin, aquí están. Sabemos que tenemos 4 ejes, 4 campos formativos. Aquí, por supuesto, entra la formación cívica, en este específicamente. Yo estaba diciendo de todos los campos, de los 4. Aquí entra específicamente la formación cívica y ética, biología, de la naturaleza, ecología, y la sociedad, pues la historia, la geografía, en fin. Así es de que esto quiere decir que hay una vinculación, una visión globalizante, una visión integradora. Bueno, es lo que pensamos. Y eso es lo que debemos de hacer en nuestras sesiones de curso intensivo que vamos a desarrollar en la primera semana del mes de enero. Bueno, es así como llegamos al final de este video. Si te gustó, ya les habíamos dicho, dejen su comentario, su like y compartan el video. Bueno, a pesar de que ya les esbozamos de lo que es la problematización y tratamos de hacer la explicación lo más digerible posible con bolitas y palitos, ojalá y que haya sido de utilidad esta explicación. Desde luego es nuestra interpretación y nuestro manejo de la información, ¿ok? A pesar de todo eso, recuerden que la vida comienza a cada instante. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Es muy fácil suscribirse a este canal. Solo ve el rectángulo rojo donde dice suscribirse, dale clic, después dale clic a la campanita y finalmente donde dice todas. Así recibirás todas las notificaciones de los videos del canal de Profesor Informado.